Shalom hermanos, que el eterno Yahweh, nuestro Elohim, les bendiga y les guarde siempre. En el nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach, que sea el fuego del Ruach HaKodesh, nuestro maestro, guía e instructor. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico, La gran mentira de Roma. Cómo el sincretismo pagano desvió la fe verdadera del Mashiach. Nuestro versículo introductorio, así dice Yahweh: Estad en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Bienvenidos hermanos, estos son los temas que estudiaremos en este estudio: el origen romano y la falsa autoridad papal. Nuestro siguiente tema: el nombre católico y su significado oculto. La idolatría de María y la Reina del Cielo, las fiestas paganas disfrazadas de cristianas, la figura del Santo Padre y la idolatría clerical, las imágenes, reliquias y santos canonizados, la Inquisición espiritual moderna y el llamado final a salir de Babilonia. Amados hermanos, los invito a mirar este estudio completo en la página de Facebook Eliyahu Shalom. De igual manera, este estudio estará completo en la página de YouTube Eliyahu Shalom. Los invito a que se suscriban a los canales de Messenger y de WhatsApp para recibir las últimas notificaciones. Este tema lo pueden solicitar por escrito a través del Messenger, el cual compartiré sin ningún valor, no tiene ningún costo. Pueden solicitar este material escrito para estudiarlo, para imprimirlo, para leerlo. Este material estará en el grupo de Facebook Eliyahu Yahweh es mi Elohim. Amados hermanos, este tema es un poco extenso, corto. Traté de hacer resumen lo más posible de todos los temas vistos anteriormente, pero como podemos ver, observar, cada tema de estos podría ser abordado en un estudio diferente. Cada tema de estos podría ser abordado de manera extensa. Así que vamos a hacer resumen de cada uno de esos temas. De igual manera, este tema es un poco extenso. Así que vamos con calma. Puedes pausar el video, mirarlo después. Puedes tomarte tu tiempo cómodo, estudiar, hacer apuntes, que es el propósito de este estudio. Vamos a iniciar con oración. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ejá. Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Amarás a Yahweh, tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. En el nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach. Aleluya, toda exaltación sea para Yahweh, nuestro Elohim. En el nombre de Yahshua sea atado, amarrado, declarado inoperante el dragón y sus ángeles. Ato la serpiente antigua que es Satanás y el diablo. Ato, amarro, sujeto, encadeno, declaro inoperante al principado de este país. Ato y amarro todo principado de maldad de mi país, de mi ciudad, de mi barrio. Ato, amarro, encadeno, sujeto todo demonio jezabelico, de Caifás, de control, dominio, manipulación. Ato y amarro tu espíritu inmundo de la Iglesia Romana Católica, todo principado de Vática, de Vaticano, todo demonio de idolatría, hechicería, brujería, control, dominio, manipulación, no tienen poder ni autoridad. En el nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach, activamos con el poder del Ruach HaKodesh a los malachim de guerra espiritual, Mikayahu y sus malachim. Activamos el poder de los malachim de guerra espiritual ahora, expulsando, echando fuera todo espíritu inmundo de maldad. Son expulsados ahora, enviados a abismos profundos, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Nos cubrimos con la armadura de guerra espiritual, con el casco de salvación, el pectoral de justicia, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe, la espada de la Torá,
las sandalias del Evangelio y el poder y la autoridad en el Ruach HaKodesh de verdad. Amado Padre Yahweh Elohim Sabaoth, sé nuestro maestro, guía e instructor. No queremos seguir escuchando palabras de hombres, seguir escuchando mentiras y manipulaciones humanas. Queremos ser instruidos únicamente por tu Ruach HaKodesh. Tú eres nuestro maestro y nuestro pastor. En el nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Bueno, amados hermanos, damos inicio a nuestro estudio. Desde los días de los primeros discípulos, la emuná que Yahshua HaMashiach enseñó fue sencilla y pura. Otra vez, el propósito de Yahshua HaMashiach para nosotros fue algo sencillo. Dijo, sus mandamientos no son gravosos. Entonces debemos obedecer la Torah. La Torah significa instrucción, la instrucción de Yahweh, caminar en la verdad y vivir guiados por el Ruach HaKodesh. Sin embargo, con el tiempo surgió una fuerza que transformó ese mensaje original. Roma tomó elementos de la fe hebrea y la mezcló con sus costumbres paganas, con sus doctrinas paganas, creando así una institución religiosa que se distanció de la enseñanza del Mashiach. Esta mezcla, este sincretismo, no solo alteró el contenido de la fe, emuná, sino que también la identidad y propósito. El sistema romano, luego llamado la Iglesia Católica, sustituyó la obediencia a Yahweh Elohim por tradiciones humanas, dogmas filosóficos y estructuras de poder. A través de la persecución, decretos y control espiritual, Roma impuso una fe ajena a la revelación hebrea, revestida de símbolos solares, dioses renombrados, fiestas adulteradas y un liderazgo que usurpó la autoridad que solo pertenece a Yahweh Elohim Sabaoth. En lugar de preservar la verdad, la oscureció bajo capas de idolatría y prácticas heredadas de Babilonia. Este estudio busca demostrar que la fe verdadera nunca surgió de Roma, sino de Israel, que el Mashiach no fundó una religión imperial, sino una Keilah, una congregación Kadosh, santa, apartada, y que hoy Yahweh Elohim sigue llamando a su pueblo a salir del sistema babilónico para volver a las sendas antiguas. Analizaremos cómo surgió el engaño, qué doctrinas falsas incorporaron y por qué la Escritura nos ordena separarnos de toda idolatría. Este estudio no pretende atacar a las personas, sino exponer estructuras y doctrinas que desvían del camino del Padre. Entonces nuestra pregunta tesis, nuestra pregunta que abrirá este estudio es: ¿cómo transformó Roma la fe pura del Mashiach en un sistema religioso pagano? ¿Y por qué Yahweh Elohim llama hoy a su pueblo a salir de ese engaño para volver a las sendas antiguas? Entonces esta pregunta debe ser respondida en el transcurso de este estudio. Nuestro objetivo específico, principal, demostrar históricamente y bíblicamente cómo la Iglesia Católica Romana adoptó elementos paganos que distorsionaron la fe original de Mashiach. Objetivos secundarios: examinar los elementos paganos incorporados por Roma, evaluar cómo el Imperio Romano reemplazó la Torá, la instrucción de Yahweh, y las fiestas de Yahweh con tradiciones humanas, rituales y dogmas conciliares. Y por último, presentar el llamado profético de Yahweh a salir de Babilonia. Ese es nuestro primer tema. El origen romano y la falsa autoridad papal. Entonces, el problema de la autoridad religiosa. Desde hace siglos, la Iglesia Católica ha sostenido que su autoridad proviene directamente de Shimon Kefa, comúnmente llamado como Pedro. Esta afirmación se basa en una interpretación tradicional de Mateo capítulo 16 versículo 18, utilizada para justificar la figura del Papa, un líder supremo con poder espiritual sobre toda la iglesia, sobre toda la Keilah. Sin embargo, cuando examinamos las escrituras en su contexto hebreo y analizamos la historia sin filtros religiosos, descubrimos que esta doctrina no solo es insostenible, sino que contradice directamente la enseñanza del propósito de Yahshua HaMashiach.
Este estudio expone el origen romano del papado y desmonta la falsa idea de que Kefa, Pedro, fue el primer papa. Entonces, el verdadero nombre de Pedro, Shimon Kefa. Shimon Kefa. Antes de abordar la interpretación del versículo del pasaje, es necesario corregir el error fundamental. El nombre del apóstol no era Pedro ni Petros. Su nombre hebreo es Shimeón Kefa. Shimeón Kefa. Shimeón significa escuchado por Elohim. Kefa significa piedra, fragmento de roca. Entonces, Pedro es la traducción latina de Petrus y Petros en su equivalente griego. Ambos son nombres impuestos por la tradición romana. Otra vez, recordamos que tradición viene de tradiere, que significa poner en las manos de otro. Entonces no puedes poner tu fe en las manos de hombres. Tienes que poner tu fe en Yahweh Elohim Sabaoth. Salmo 121. Salmo 121. Tu ayuda viene solamente de Yahweh. Debes depender únicamente de Yahweh Elohim Sabaoth, el Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob, Elohim de Israel. Entonces viene de una tradición romana, no por las escrituras. Entonces cuando el texto griego usa Petros, lo hace para traducir la idea hebrea de Kefa, piedra. Pero eso no convierte a Shimon Kefa en una roca fundacional, sino en una piedra pequeña, una parte, no el fundamento. Esto es crucial porque la Iglesia Católica construyó toda la idea del pasado sobre una tradición interesada. Entonces, antes de continuar con el tema, vemos la parábola de construir tu casa sobre la roca en Yahshua HaMashiach. No construir tu casa en la arena. Entonces, ¿qué quiso decir Yahshua? Realmente la roca no es Kefa. Entonces, el versículo, Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo te digo que tú eres Kefa, y sobre esta roca edificaré mi asamblea, mi Keilah. La palabra roca aquí no es Kefa, en griego aparece como Petra, una gran masa rocosa, una roca inconmovible. Nunca se usa esta palabra para referirse a un hombre. ¿Cuál es la roca entonces? Shaul lo aclara sin dejar dudas. 1 Corintios capítulo 10 versículo 4. Y la roca era el Mashiach. Además, la revelación dada a Kefa no fue que Pedro o Kefa sería líder, sino Mateo capítulo 16 versículo 16. Tú eres el Mashiach, el hijo del Elohim viviente. Entonces Yahshua afirma que sobre esa revelación, sobre esa piedra, sobre esa verdad, su identidad divina, será edificada la Keilah, la congregación. En base a esta verdad, tú eres el Mashiach, el hijo del Elohim viviente. Entonces, la roca no es Kefa, la roca es Yahshua HaMashiach y la revelación dada por el Ruach HaKodesh. ¿Cómo surge entonces la idea de un papa, la manipulación romana? Durante los primeros siglos nunca existió un papa, ni una autoridad universal sobre la Keilah. Los discípulos se organizaban en ancianos, equinín, servidores, diáconos y maestros, pero no había una figura suprema. El cambio ocurre con Roma, no con la Biblia. En el siglo IV, con la llegada del emperador Constantino, Roma, primero, legaliza la fe que antes perseguía. Segundo, adopta símbolos hebreos, pero los mezcla con su culto pagano al sol. Tercero, institucionaliza una autoridad central para controlar política y espiritualmente el imperio.
IV eleva al obispo de Roma como cabeza sobre los demás. Entonces, Roma necesita justificar por qué ella debía gobernar la fe. ¿Qué hizo entonces? Tomó Mateo 16-18, lo reinterpretó fuera del contexto hebreo y aseguró: Pedro fue el primer papa, primer líder de la Iglesia Romana Católica, y nosotros somos sus sucesores. Esta afirmación no tiene respaldo ni bíblico ni histórico hebreo. Entonces, el papado como herramienta de control político. El papado no nace de Yeshua, nace del imperio. Roma siempre fue experta en tejer el control a través de la religión. Durante siglos, el emperador fue considerado un ser divino. Cuando la fe en Yeshua HaMashiach se volvió popular, el imperio la adoptó para no perder dominio. Entonces de esta mezcla surgió una religión imperial con nombres bíblicos, con ritos paganos, con jerarquías romanas, con autoridad humana en vez de autoridad del Ruach HaKodesh. El Papa reemplazó a los dioses romanos como figura suprema, visible y centralizada. ¿Puede existir un mediador humano? La Biblia responde. La doctrina papal declara al Papa como vicario de Cristo, es decir, su representante en la tierra. Pero Yeshua enseñó lo contrario. Juan capítulo 14, versículo 6, nadie viene al Padre sino por mí. Mateo 23, versículo 10, uno solo es vuestro maestro, el Mashiach. Shaul agrega, porque hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres, Yeshua HaMashiach. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. No hay lugar para intermediarios, jerarquías supremas, pontífices ni sucesores imperiales. Entonces, ¿fue Kefa, Pedro, líder de Roma? No existe evidencia histórica. No hay un manuscrito hebreo ni histórico del primer siglo que afirme que Shimeón Kefa haya sido obispo de Roma, que haya fundado la iglesia romana o que haya dejado sucesores. Estos datos aparecen siglos después, cuando Roma intenta justificar su autoridad. Los historiadores coinciden en que es una tradición teológica tardía, no un hecho verificable. La verdadera autoridad es Yeshua HaMashiach, no Roma. El papado es una construcción política del siglo IV que se sostiene sobre una tradición adulterada, una interpretación interesada de Mateo capítulo 16, una mezcla de fe hebrea con paganismo y una necesidad imperial de control religioso. La roca nunca fue Shimeón Kefa, la roca es Yeshua HaMashiach. La asamblea, la Keilah verdadera, se edifica sobre la revelación del Ruach HaKodesh, no sobre estructuras romanas. Shimeón Kefa fue un siervo fiel, un testigo, un enviado, pero jamás un papa. La autoridad legítima de la Keilah proviene solo de Yeshua HaMashiach, el Mashiach, nuestro único maestro y pastor. Tema 2. El nombre católico y su significado oculto. Entonces, la palabra que cambió la historia. Pocas palabras han tenido tanto impacto religioso y cultural como católico. Para millones de personas este término es sinónimo de iglesia verdadera o de fe histórica, pero cuando examinamos su origen, su etimología y su uso político en los primeros siglos, descubrimos que su intención original no era espiritual, sino imperial. La idea de una iglesia católica no aparece en la Torá ni en los escritos hebreos. No fue enseñada por Yeshua ni por los emisarios. Sheilin surge cuando Shaliahin, disculpa, Shaliahin, emisarios, enviados. Shaliahin. Surge cuando Roma decide unificar religiones
surge cuando Roma decide unificar religiones, filosofías y naciones bajo una sola autoridad. Por eso, comprender el término católico es indispensable para entender cómo se formó la religión que más influencia ha tenido en Occidente y cómo su concepto contradice directamente la identidad Kadosh, santa, apartada del pueblo de Yahweh Elohim. Shaliahim. Siguiente término, la etimología de católico. Entonces, la etimología de católico, una palabra griega con propósito político. Entonces, el término católico proviene del griego católicos, que significa universal, general, para todos, incluyente. No tiene raíz hebrea ni conexión con la identidad del pueblo de Yahweh, que siempre fue apartado, distinto, kadosh. En hebreo la etimología kadosh es separado, consagrado, diferente, apartado para Yahweh, distinto del resto. La idea de ser universal es lo opuesto a ser apartado. El pueblo de Yahweh Elohim fue llamado a ser un pueblo especial para mí, dice Yahweh, entre todos los pueblos de la tierra. Éxodo capítulo 19, versículo 15. Entonces el concepto de católico, en cambio, busca unificar a todas las naciones bajo una sola institución. Esta diferencia es crucial. Una fe universalizada deja de ser kadosh. Roma y la ambición de una religión universal. Después de siglos de guerras, rebeliones y divisiones internas, Roma necesitaba una herramienta espiritual para mantener unido a su vasto imperio. La religión se convirtió en su estrategia más eficaz. Con Constantino en el siglo IV, Roma entendió que no podía destruir la fe naciente basada en Yahshua, pero sí podía absorberla, modificarla y dirigirla. Y así nació la idea de una religión imperial universal, llamada más tarde católica. Su propósito era claro: unir a los pueblos, eliminar la diversidad religiosa, controlar la moral, la fe y la política, someter a los disidentes, los que estuvieran en contra. Para lograrlo, Roma utilizó concilios, decretos y persecuciones. Los líderes que no aceptaban la autoridad imperial eran eliminados o declarados herejes, y lo que comenzó como una estrategia estatal terminó convertido en una estructura religiosa mundial. Dogmas romanos que sustituyeron la instrucción divina. Para lograr una religión universal, Roma tomó elementos de distintas culturas, de Babilonia, Persia, Grecia, Egipto, tradiciones solares romanas. Luego los combinó con nombres bíblicos, creando una mezcla que mantuviera contentos tanto a los paganos como a los creyentes nuevos. Entonces, los elementos adoptados y su origen. Tenemos la Trinidad, sí, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso viene de Babilonia. Aunque hoy muchos piensan que la Trinidad es una doctrina bíblica, su estructura tripartita es muy anterior. Entonces, la Trinidad babilónica tenemos Nimrod, Semiramis, Tamuz. Trinidad egipcia: Osiris, Isis, Horus. Trinidad romana: Júpiter, Marte, Quirino. Trinidad griega: Zeus, Poseidón, Hades. El concepto fue oficializado en el Concilio de Nicea en el 325 después de Cristo, no por revelación, sino por decreto imperial. Yahweh Elohim nunca reveló una trinidad, sino su unidad absoluta. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Yahweh uno es. Aleph, Ta, el principio y el fin. Lo que fue verdad ayer es verdad hoy y será verdad mañana. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Escucha, Israel, Yahweh, nuestro Elohim, Yahweh, uno es. Mi Padre y yo, uno somos. Yahweh
es Rúa. Yahweh uno es. Entonces, la cruz solar. Antes de ser símbolo cristiano, la cruz ya era un símbolo del dios Sol. Un amuleto egipcio, el An, un símbolo druida, un icono babilónico. Constantino mismo adoraba al Sol Invictus. La cruz no tiene origen hebreo. Su adopción fue un puente para integrar a los adoradores solares. Rezos repetitivos, prácticas de repetición mecánica existían en mantras hindúes, rosarios tibetanos, himnos babilónicos repetitivos, oraciones egipcias rituales. Yahshua advirtió explícitamente contra esto. No usen vanas repeticiones como los paganos, como los gentiles, como los goyim. Mateo capítulo 6, versículo 7. Templos con imágenes. Las imágenes sagradas pertenecen al culto egipcio, griego y romano. La instrucción dada a Israel fue opuesta. Éxodo capítulo 20, versículo 4. No se hagan imagen ni semejanza de nada. Los templos católicos son herederos directos de la arquitectura y estética romana. La advertencia profética de Jeremías. Entonces el profeta Jeremías, siglos antes de Roma, advirtió sobre la tentación de imitar a las naciones. Jeremías capítulo 10, versículo 2. No aprendan las costumbres de las naciones. Esta advertencia se vuelve especialmente significativa cuando analizamos la religión católica. Su calendario es pagano, lunes de la luna, martes de Marte, miércoles de Mercurio, jueves de Júpiter, viernes de Venus, Afrodita, sábado de Saturno, domingo del Sol Invictus, y así sucesivamente los meses de igual manera, etc. Sus fiestas están mezcladas con cultos solares, Navidad con el solsticio del Sol, Año Nuevo con Janus, Dios de los comienzos y finales. Sus rituales vienen de Babilonia, sus vestiduras provienen del sacerdocio romano y también del culto a Dagón. Su estructura jerárquica es copia del Senado imperial, es decir, todo lo contrario a lo que Yahweh Elohim ordenó. ¿Es el pueblo de Yahweh universal? La respuesta bíblica es no. Nosotros no somos inclusivos. ¿Has escuchado la palabra inclusivo? Bueno, Yahweh no es inclusivo. Yahweh es Kadosh. La palabra católicos universal contradice la esencia de Israel, el que pelea con Yahweh. La Torá, la identidad Kadosh y el mensaje del Mashiach. El pueblo de Yahweh nunca fue llamado a mezclarse con el mundo, a ser inclusivo con el mundo, sino a distinguirse de él, ser apartado del sistema del mundo. Levítico capítulo 11, versículo 44, sean Kadosh, sean santos, apartados, porque yo soy Kadosh. Romanos capítulo 12, versículo 2, no se conformen a este siglo, a este sistema de cosas, a este sistema del mundo. Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, salgan de ella, pueblo mío, salgan de Babilonia, de sus mentiras, de sus engaños y manipulaciones. El concepto entonces de universal diluye la identidad Kadosh y convierte la fe en una mezcla sin profundidad, dominada por tradiciones humanas. La palabra que reveló el corazón de Roma. Entonces el término católico no surgió para describir la fe verdadera, sino para servir a la maquinaria imperial de Roma. Su objetivo fue unir pueblos bajo una religión que más que obedecer a Yahweh, obedecía al poder político. La mezcla de símbolos solares, filosofías griegas y tradiciones babilónicas creó una religión que es universal, sí, pero no Kadosh. El pueblo de Yahweh nunca ha sido universal, siempre ha sido apartado, santo, Kadosh, distinto, fiel a la instrucción, a la Torah de Yahweh, sin adoptar las costumbres de las naciones. Roma buscó universalidad,
Yahweh busca santidad, Kedusha, Kedusha. Tema 3. ¿Dónde va esto? Tema 2. Tema número 3. La idolatría de María y la Reina del Cielo. Cuando la madre del Mashiach fue reemplazada por una diosa, uno de los pilares más visibles del sistema religioso romano es la figura conocida como la Virgen María. Millones la veneran como una intercesora, como una corredentora, Madre Celestial, Reina del Cielo, abogada y mediadora. Sin embargo, ninguna de estas ideas proviene de la Torá ni de los escritos hebreos. La María exaltada por Roma no es la Miriam de las escrituras, sino la reinterpretación cristianizada de antiguas diosas madres adoradas durante milenios. De hecho, la idolatría mariana es la continuidad directa de los cultos paganos a Astarte, Ishtar y Semiramis, deidades llamadas reinas del cielo, denunciadas por los profetas de Israel mucho antes de la era del Mashiach. Por eso este tema es crucial. No se trata de atacar a la madre de Yahshua, sino de distinguir la verdad bíblica de una construcción religiosa pagana que usurpó su nombre. Vamos a la etimología. El verdadero nombre de la madre de Mashiach no es María, es Miriam. El verdadero nombre de la madre de Mashiach es Miriam. Antes de examinar la idolatría debemos corregir otro error histórico. La madre de Mashiach no se llamaba María. Ese nombre proviene del latín María y del griego Marián, de formaciones tardías. Su nombre hebreo original es Miriam, significado amada, exaltada, elevada por Yahweh. Miriam fue una joven israelita humilde de la tribu de Yehudá, temerosa de Yahweh Elohim Sabaoth, obediente a su palabra, a su instrucción, a su Torá. La religión romana la transformó en algo que nunca ella fue. La volvieron una mediadora, una reina celestial, una semidiosa y una intercesora universal. Esto no solo transgiversa su identidad, sino que contradice las escrituras. 3 y 4. Entonces Yahshua mismo corrigió toda forma de exaltación a su madre. La tendencia de idolatrizar a la madre de un maestro espiritual era algo común en culturas antiguas. Yahshua conocía este peligro y lo detuvo directamente cuando alguien exaltó a su madre. Él respondió en Lucas capítulo 8, versículo 21. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra, la Torá, la instrucción de Yahweh Elohim Sabaoth y la hacen. Shma. Escuchar y obedecer, escuchar y hacer. Vamos otra vez. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Elohim y la hacen. Una vez más, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Yahweh Elohim y la hacen. En vez de fomentar devoción hacia Miriam, Yahshua dirigió la atención hacia la obediencia al Padre. Esto habría sido impensable si la voluntad divina fuera que ella fuera venerada. Yahshua nunca dijo que Miriam intercede, escucha oraciones, recibe alabanzas o que era reina del cielo. La escritura muestra lo contrario. Miriam desaparece prácticamente del relato después de los primeros capítulos de los evangelios. Su papel fue biológico y obediente, no mediador ni sacerdotal. Entonces, la María romana, la diosa madre bautizada con el nombre bíblico. Cuarto, la María romana, la diosa madre bautizada con nombre bíblico. Para comprender de dónde proviene el culto mariano, debemos retroceder a la historia religiosa del Medio Oriente. Entonces tenemos a Astarte, Ishtar y Semiramis, la antigua reina del cielo. Las civilizaciones de babilónicas, de Asiria y Cananea
Adoraban a una diosa madre universal, Astarte, Astoré, Ishtar, Inanna, Semiramis. Todas eran llamadas reina del cielo, diosas del amor, de la fertilidad, de la maternidad y guerra. El profeta Jeremías denunció este culto en Jeremías capítulo 7, versículo 18. Las mujeres amasan masa para hacer tortas a la reina del cielo. Recomiendo leer todo ese capítulo. Entonces, esta figura nunca desapareció. Cuando Roma adoptó el cristianismo imperial, necesitaba incluir a los paganos que adoraran a la diosa madre. ¿Qué hizo? Simplemente sustituyó el nombre de Ishtar por María, manteniendo sus atributos: reina del cielo, madre de Dios, abogada, protectora y mediadora. Nada de esto tiene base bíblica. Todo proviene del paganismo. Evidencias históricas del reemplazo. Entonces los templos de Ishtar fueron convertidos en templos marianos. En el Islam tenemos que la piedra de Kaaba, que simbolizaba la reina del cielo Astarte, ahora es la piedra de Kaaba adorada en la Meca y dan vueltas alrededor de ella. No soy musulmán, no sé si es que esa piedra representa a Alá, al dios de los islámicos. No tengo idea. Lo único que tengo que me baso en hechos históricos y reales. En la Meca está la Roca Negra, un meteorito. Y ese meteorito era representado con la diosa madre Astarte, reina del cielo. Hoy en día se encuentra en la Meca y los islámicos dan vueltas alrededor de ella. Entonces, las profesiones a la diosa se transformaron en procesiones a María, las estatuas antiguas fueron renombradas sin destruirlas, los paganos convertidos no dejaron a su diosa, solo cambiaron su nombre. Entonces encontramos también en Éfeso a Diana de Éfeso, a la princesa Diana, la Mujer Maravilla. Para mantener el imperio unido, Roma necesitaba absorber las devociones femeninas de las masas. Así nació María, universal, coronada como reina del cielo. ¿Has visto la princesa Diana de Mujer Maravilla? Hoy en día es adorada la actriz israelita que interpreta a la Mujer Maravilla, a la princesa Diana, cuando es una figura del paganismo, de la diosa madre, de la reina del cielo, que se opone por completo a Yahweh Elohim Sabaoth. Entonces, prácticas marianas que provienen directamente del paganismo, rosarios y oraciones repetitivas. El rosario no es hebreo ni apostólico. Su estructura proviene de mantras hindúes, rosarios tibetanos, cadenas babilónicas de repetición. Yeshua prohibió explícitamente este tipo de oración. Mateo capítulo 6, versículo 7. No usen vanas repeticiones como los paganos, como los gentiles, como los goyim, los extranjeros. Flores, incienso y velas. Estas ofrendas eran parte del culto a Astarte. Flores para la diosa, incienso en su honor, luces y velas para invocar su protección. Hoy esas mismas prácticas se realizan ante imágenes marianas. Imágenes y procesiones. El uso de imágenes es idéntico al culto antiguo. Figuras femeninas con niño, estatuas coronadas, procesiones públicas, altares con lágrimas, cintas y promesas. La instrucción divina fue clara. Isaías capítulo 42 versículo 8. A otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Miriam, ejemplo de obediencia, no de objeto de adoración. La verdadera Miriam, madre de Yeshua, nunca pidió devoción ni intercesión. Ella misma reconoció que necesitaba salvación. Lucas capítulo 1, versículo 47. Mi espíritu, mi rúa, se regocija en Elohim, mi Salvador. En hebreo, Yahshua. Yahweh es salvación.
Yahweh es nuestra salvación. No era eterna, no era mediadora, no era corredentora. Era una sierva obediente de Yahweh, una mujer humilde escogida para un propósito específico. La instrucción bíblica no es venerarla, sino imitar su ejemplo de obediencia. La idolatría mariana es la reina del cielo, con un nuevo nombre. El sistema romano tomó una figura pagana milenaria, la reina del cielo, y la bautizó con un nombre bíblico para hacerla aceptable a los creyentes. El resultado fue una de las idolatrías más extendidas y peligrosas de la historia. El culto mariano contradice la enseñanza de Yahshua, niega la unicidad del mediador, usurpa la gloria de Yahweh, revive un culto condenado por los profetas y desvía la devoción hacia una figura que no existe en la Torá. Desvía la devoción hacia una figura que no existe en la Torá, en los textos de Moshe, en el Pentateuco, como lo llamas comúnmente. Nunca vas a encontrar que Yahweh le dijo a Moshe: vas a formar la estatua de una mujer madre y la vas a adorar porque ella es mi esposa. No. Se inventaron un montón de cosas, de que María era la esposa de Dios y que María pisa la culebra de la serpiente y un montón de cosas totalmente errados y salidos de contexto bíblico. La esposa se llama Israel, la Keilah, la congregación, la nueva Jerusalén, vestida como esposa para su novio. Betulá en la constelación es Israel, representa a la esposa de Yahweh Elohim. Entonces no sigan palabras ni doctrina de hombres. Sigan la Torá de Mashiach, su verdad, su instrucción. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. Yahweh fue claro respecto a esto en Isaías capítulo 42, versículo 8. Yo soy Yahweh, a otro no daré mi gloria. La verdadera Miriam no necesitaba altares ni necesitaba imitadores. La reina del cielo sí tiene altares, pero no pertenece al pueblo Kadosh. Cuarto tema: las fiestas paganas disfrazadas de cristianas. Como Roma sustituyó el calendario de Yahweh por tradiciones humanas. Entonces, desde el principio Yahweh estableció Moedim. Lo encuentras como estaciones en Génesis. Hizo las lumbreras del cielo para estaciones. Son Moedim en hebreo, tiempos señalados, para que su pueblo recordara su fidelidad, su redención y su propósito eterno. Estas fiestas no pertenecen a una cultura humana, sino a Elohim mismo. Sin embargo, con la expansión del sistema romano y su sincretismo religioso, los tiempos de Yahweh fueron reemplazados por celebraciones paganas disfrazadas de cristianas. Este cambio no fue accidental, sino un cumplimiento directo de la profecía. Daniel capítulo 7, versículo 25. Pensará en cambiar los tiempos y la Torah, la instrucción. El resultado fue un calendario religioso que honra a ídolos antiguos bajo nombres nuevos, mientras descarta las citas, las santas convocaciones que Yahweh Elohim ordenó para siempre, perpetuo. Vas a buscar en el diccionario y vas a apuntar qué significa perpetuo. Perpetuo. Para siempre. Por siempre. En este tema profundizaremos cómo ocurrió esta sustitución y por qué volver al calendario de Yahweh es volver a su autoridad. ¿Qué temas tenemos acá? El tema de la Navidad. Entonces, Navidad, de la Saturnalia al pesebre romano. La fiesta más popular del mundo tiene raíces mucho más antiguas que el cristianismo. La Saturnalia, celebrada del 17 al 25 de diciembre, era un festival dedicado a Saturno, dios de la agricultura,
Era un tiempo de excesos, intercambios de regalos, banquetes y se encendía encendido de velas. Cuando Roma adoptó el cristianismo estatal, la Saturnalia no fue abolida, sino bautizada como Navidad. También podemos ir más atrás, que se trata de la adoración del solsticio solar y nacimiento de todos los dioses solares. Encontramos a Tamuz, encontramos al faraón, encontramos a una cantidad de dioses solares y todos nacen el 25 de diciembre, el nacimiento invernal. Pero la escritura nos enseña que el verdadero Mashiach, Yahshua, nace... disculpa. La escritura no enseña que Yahshua naciera en diciembre, debido a que en Israel hace mucho frío en la temporada invernal. Es imposible que los pastores estuvieran afuera pastoreando. Entonces, el relato de Lucas, al mencionar a los pastores durmiendo al aire libre y en la época de los censos, apunta a otro tiempo del año. Todas las evidencias coinciden en Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Entonces, cuando Elohim Yahweh Sabaoth tabernaculizó o hizo su morada entre nosotros. Juan capítulo 1 versículo 14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Tabernaculizó, hizo su morada con nosotros. Entonces la palabra habitar implica tabernáculo, el lenguaje claro de Sukkot, una cabaña, un lugar donde Yahweh Elohim ha apartado para él habitar en ese lugar. Eso es Sukkot. Así el nacimiento de Mashiach fue interpretado por Roma dentro de un marco pagano que buscaba continuar con sus fiestas antiguas bajo un nombre cristiano. Entonces, en resumen, el Mesías no nació en diciembre. El Mesías nació en la fiesta de Sukkot, en el séptimo mes del calendario hebreo. San Valentín y Halloween. San Valentín de Lupercalia, el amor romántico. Cada 14 de febrero se celebra San Valentín, pero su origen es la Lupercalia, una fiesta romana dedicada a Lupercus, dios de la fertilidad. En ella se realizaban rituales sensuales, sacrificios de animales y prácticas de apareamiento simbólico. Con el tiempo, Roma renombró la celebración, pero conservó su propósito central: exaltar el deseo, la sensualidad y el amor erótico. El problema no es expresar amor, sino adoptar un día consagrado a dioses ajenos y envolverlo en un lenguaje aparentemente inocente. Yahweh Elohim advirtió a su pueblo: no preguntes cómo servían estas naciones a sus dioses y no hagas así a Yahweh tu Elohim. Deuteronomio capítulo 12 versículos 30 al 31. Entonces la Lupercalia disfrazada de San Valentín sigue exaltando la misma esencia pagana, ahora aceptada como algo normal dentro de la cristianidad. Y también en la fe cristiana moderna encontramos la celebración del Día del Amigo, Amor y Amistad en base a esta fiesta de San Valentín. Quiero agregar un pequeño paréntesis porque saben que es mucha información esto. El querubín que aparece ahí con pañales, supuestamente que se llama Cupido, es el hijo del incesto que tuvo la reina del cielo, Asherah, Astarte, con su hijo Tamuz, que también había sido su hijo de Nimrod. Su hijo era Nimrod y se casó con él, murió y estuvo con su hijo Tamuz, y con su hijo Tamuz quedó embarazada y nació este querubín supuestamente llamado el ¿qué? ¿Cómo es que se llama ese coso? El Cupido, eso. Tercer tema, Halloween, de Samhain, a la noche de los dulces. Entonces Halloween es la cristianización del festival de celta de Samhain. Cuando las culturas antiguas creían que los muertos volvían al mundo de los vivos, este día incluía invocaciones espirituales, disfraces para engañar a espíritus, ofrendas a divinidades de muerte, rituales de adivinación,
Con la llegada del catolicismo a Europa, entonces la iglesia no eliminó Samhain, simplemente lo rebautizó con el Día de Todos los Santos, el Día de los Difuntos. Entonces hoy Halloween continúa promoviendo oscuridad, muerte, adivinación y temor. Lo contrario al Ruach HaKodesh. Recordemos que la palabra Halloween significa All Hallows Eve, víspera de todos los santos. La escritura es clara en Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 12. No sea hallado en ti quien practique adivinación, hechicería o consulte a los muertos. Llamarlo diversión inocente no cambia su raíz espiritual, que es la oscuridad. La cuaresma, el lamento por Tamuz con otro nombre. La práctica de guardar 40 días de abstinencia antes de la Pascua romana no proviene de la Biblia. Su origen está en los antiguos ritos mesopotámicos del duelo por Tamuz, un dios que moría y resucitaba cada año. Este periodo de 40 días, era parte del culto que Yahweh condenó. Ezequiel capítulo 8, versículo 14. Las mujeres lloraban a Tamuz. La iglesia romana incorporó ese mismo periodo como cuaresma, cambiando el nombre pero conservando la estructura ritual, penitencia, duelo simbólico y prácticas escépticas. Nada de esto aparece en la Torá ni es el ejemplo de Yeshua. También encontramos que la Semana Santa romana no es el mismo periodo de Pesach hebreo. El Pesach hebreo empieza en el mes de Aviv. El Pesach se celebra el día 14 del mes de Aviv, el primer mes hebreo. Y se celebra la muerte, en nuestro caso mesiánico, recordamos la muerte y resurrección de nuestro Mashiach Yeshua. Pesach, Hamatzah, que es panes sin levadura, y Bikurim, primeros frutos. Y si miras la fecha de celebración de Semana Santa y de Pesach, son totalmente diferentes. Aparte que ellos tienen su viernes dedicado al dios Dagón y comen pescado en honor al dios Dagón. Se inventan un montón de rituales y cosas de que no pueden comer carne y otras partes paganas. Cuando no leen Biblia, lean Levítico 23. Van a comer cordero, van a comer hierbas amargas, van a comer panes sin levadura. En ningún momento dicen que no pueden comer carne. En ningún momento dicen que deben comer pescado. Eso se llaman tradiciones, mentiras de hombres. Entonces, continuamos con el siguiente tema. El verdadero calendario de Yahweh Elohim, citas santas convocaciones, no tradiciones humanas. Mientras millones celebran fiestas que Yahweh jamás ordenó, la gran mayoría ignora sus moedín, mencionados en Levítico 23, citas santas convocaciones, citas apartadas. Pesach, redención por la sangre del cordero. Matzó, hamatzó, dejar la levadura del pecado, panes sin levadura. Bikurim, primicia, señal de la resurrección en Mashiach. Recordemos que él no resucitó solo, sino una gavilla resucitó con él, varias personas. Shavuot, entrega de la Torá y derramamiento del Ruach HaKodesh, Hechos capítulo 2. Yom Teruah, llamado al arrepentimiento Teshuvah y anuncio profético. Yom Kippur, día de expiación. Sukkot, regocijo y memoria de la presencia de Yahweh Elohim entre su pueblo. Yahweh no las llama fiestas judías, no son las fiestas de los judíos ni la fiesta de los israelitas. Yahweh Elohim le llama mis fiestas solemnes. Levítico capítulo 23, versículo 2. Reemplazarlas con celebraciones paganas es reemplazar la autoridad de Elohim Yahweh por tradiciones de hombres. El sistema romano cumplió la profecía de Daniel capítulo 7, versículo 25, que cambió los tiempos y la Torá, la instrucción. Hoy muchas personas siguen instrucciones de hombres, cultura de hombres, tradiciones de hombres, y no siguen la instrucción revelada por el Ruach HaKodesh, la Torá, la palabra de Yahweh Elohim Sabaoth. Han sustituido lo santo, lo kadosh, por lo profano, lo eterno por lo temporal.
y lo ordenado por Yahweh por tradiciones humanas. La Navidad, San Valentín, Halloween, la Cuaresma no son simples costumbres culturales, son restos de antiguos cultos idólatras que fueron adaptados para hacerlos aceptables a la cristianidad. Volver a las fiestas de Yahweh es volver a su calendario Kadosh, a su autoridad y a su diseño original. Rechazar los Moedín es rechazar la estructura espiritual que Él estableció desde la creación. Abrazarlos es caminar en obediencia, identidad y verdad. Siguiente tema. La figura del Santo Padre y la idolatría clerical. Usurpación espiritual, exaltación humana y el rechazo al modelo del liderazgo del Mashiach. El sistema religioso romano desarrolló una estructura clerical basada en jerarquías, títulos de honor y poder institucional. Sin embargo, esta concepción del liderazgo es completamente ajena al modelo enseñado por Yeshua HaMashiach, quien declaró que el verdadero grande es el que sirve, no el que se exalta. La expresión Santo Padre atribuida al Papa es una de las mayores distorsiones de la enseñanza del Mashiach, pues otorga a un hombre un título que solo le pertenece a Yahweh Elohim Sabaoth. La idolatría clerical no consiste solo en adorar imágenes, sino también en exaltar líderes humanos por encima del pueblo, atribuyéndoles cualidades divinas, autoridad absoluta o incluso infalibilidad. Infalibilidad. El sistema papal se construyó sobre pilares paganos, símbolos babilónicos y una estructura heredada del sacerdocio de los dioses antiguos. Entonces, en este estudio, en este tema, analizaremos los orígenes del título Padre, que su apropiación por la Iglesia romana, la naturaleza pagana de las vestiduras papales, la doctrina de la infalibilidad y el verdadero modelo de autoridad enseñado por Yeshua. Así mostraremos que el liderazgo bíblico se basa en humildad, obediencia y servicio, mientras que el clericismo romano se fundamenta en poder, control y veneración humana. El título Padre, una prohibición del Mashiach ignorada por Roma. Versículo central: no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Mateo capítulo 23, versículo 9. Porque así se hacían llamar los sacerdotes de Dagón, ellos se hacían llamar santos padres. Yeshua fue absolutamente claro cuando prohibió usar títulos religiosos que otorgaran autoridad espiritual absoluta a un hombre. El término griego pater significa fundador, sostén, origen, roles que solo corresponden al creador. La frase de Yeshua no fue simbólica, fue una instrucción literal dirigida a impedir que surgiera una jerarquía religiosa semejante a la de los fariseos. Sin embargo, Roma adoptó exactamente lo que Yeshua prohibió. En la etimología hebrea encontramos el término Abba, Av, origen, fuente, dador de vida, santo, Kadosh, separado, único, no perteneciente a lo común. Entonces, llamar a un hombre Santo Padre implica atribuirle origen espiritual, solo Yahweh Elohim lo tiene, que es Aleph, Tab, principio y fin, pureza absoluta, solo el Altísimo es Kadosh, autoridad suprema, solo Yahweh Elohim es Padre sobre todo. Entonces, por eso Yeshua lo prohibió. El título papal es un acto de usurpación espiritual, un intento de colocarse entre el Creador y su pueblo. La naturaleza pagana de las vestiduras papales. Las vestiduras del Papa no nacen de la Torá ni de la instrucción apostólica. Su origen se encuentra en el sacerdocio pagano del Mediterráneo antiguo. La mitra, símbolo del dios pez, Dagón, es la iconografía asiria y filistea. Dagón, el dios pez, era representado con una mitra en forma de cabeza de pez abierta arriba. Las imágenes antiguas muestran una similitud exacta a la mitra papal. Roma adoptó su forma y la reinterpretó como símbolo cristiano, aunque su raíz es totalmente pagana.
el báculo o cayado. Los sacerdotes de Osiris, Atis y Mitra llevaban báculos con figuras serpentinas o curvadas, representando dominio religioso. En la escritura, el cayado es un símbolo de vocación pastoral y servicio, no de exaltación. Salmo capítulo 23, versículo 4. Los los anillos episcopales. En Roma antigua, besar el anillo era señal de sumisión al emperador. Hoy besar el anillo papal reproduce ese gesto de reverencia imperial, no un mandamiento bíblico. El problema no es solo estético, es espiritual. Los objetos representan un sistema y ese sistema no procede de Yahweh Elohim ni de su Torah. La doctrina de la infalibilidad papal, un dogma sin fundamento bíblico. Roma afirma que el Papa es infalible cuando habla de escátedra, es decir, desde su silla de autoridad doctrinal. Este argumento fue oficialmente establecido en 1870 durante el Concilio Vaticano I, siglos después de Yahshua HaMashiach y los apóstoles. Sin embargo, la escritura enseña lo contrario. Romanos capítulo 3, versículo 4. Todo hombre es mentiroso, mas Elohim es veraz. Los hombres mienten, Yahweh Elohim es quien dice la verdad. Jeremías capítulo 17, versículo 5. Malditos son los hombres que confían en los hombres. Bendito eres si confías en Yahweh Elohim. No hay excepción. Todo hombre incluye a los sacerdotes, rabinos, pastores y por supuesto a los papas. Problemas con la infalibilidad. Contradice la naturaleza humana caída. Todos los hombres somos pecadores. Otorga a un hombre una autoridad que ni los profetas reclamaban. Coloca al Papa por encima de la escritura, lo cual es idolatría doctrinal. Sustituye la dependencia del Ruach HaKodesh por obediencia ciega a un líder humano. Incluso Shimón Kefa, llamado erróneamente Pedro, cometió errores doctrinales y fue reprendido por Shaul Pablo. Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 14. Si ni el apóstol Kefa, Pedro, fue infalible, ¿cómo podría serlo un líder romano? Entonces, el modelo verdadero de liderazgo según Yahshua HaMashiach. Yahshua invirtió completamente el concepto de autoridad. Mateo capítulo 23, versículo 11. El mayor entre vosotros será vuestro servidor. Mientras Roma viste a sus líderes con oro, tronos y títulos, Yahshua se ciñó una toalla y lavó los pies de sus discípulos. Juan, Yohanan, capítulo 13, versículo 14. No buscó reconocimiento, sino servicio. No pidió reverencia, sino obediencia a Yahweh. Características del liderazgo bíblico: humildad, servicio práctico, sencillez, transparencia, renuncia al poder humano, dependencia del Ruach HaKodesh. El papado representa lo opuesto: pompa, supremacía, títulos y control. El contraste revela dos sistemas completamente distintos: el reino del Mashiach versus la estructura jerárquica humana de Roma. Entonces, la figura del Santo Padre es uno de los pilares más peligrosos del sistema romano porque combina usurpación espiritual, exaltar a un hombre, estructuras de poder, símbolos paganos y la falsa doctrina de la infalibilidad. Todo esto contradice las palabras del Mashiach, quien prohibió dar a un hombre un título divino y enseñó que la verdadera autoridad nace del servicio humilde, no del control religioso. El papado heredó los elementos del paganismo de Dagón, Roma imperial, el sacerdocio solar, y creó una figura central que ocupaba un lugar que nunca le fue dado. El verdadero pueblo de Yahweh debe reconocer que solo uno es nuestro Padre, el que está en los cielos. Solo uno es santo, Kadosh, y solo uno es digno de reverencia. Yahweh Elohim Sabaoth, revelado en Yahshua HaMashiach, nuestro maestro, guía e instructor.
imágenes, reliquias y santos canonizados. Idolatría refinada, sustitución pagana y la negación del único mediador. Entonces la idolatría no siempre aparece con forma grotesca o abiertamente pagana. Muchas veces se presenta como devoción, arte religioso o tradición cristiana. Roma desarrolló una estructura de veneración a imágenes, reliquias y santos canonizados que no proviene de la Torá ni de la enseñanza del Mashiach. Aunque los católicos aseguran que solo son representaciones, la práctica revela otra realidad. Se les besa, se les pide favores, se les encienden velas y se realizan procesiones en su honor. Eso bíblicamente es adoración, idolatría. La historia demuestra que las iglesias romanas adoptaron antiguas prácticas de politeísmo, sustituyendo a los dioses paganos por figuras cristianizadas, manteniendo sus funciones, atributos, festividades y templos. La idolatría no desapareció, simplemente cambió de nombre. En este estudio examinaremos el mandamiento de Yahweh sobre las imágenes, el problema histórico de la serpiente de bronce, el origen pagano del sistema de los santos, la oración a reliquias y la verdad absoluta sobre la mediación espiritual. Así veremos que el reino de Yahweh Elohim no depende de símbolos ni intermediarios adicionales, sino únicamente de Yahshua HaMashiach. Entonces, el mandamiento contra las imágenes. Éxodo capítulo 20, versículo 4. No te harás imagen ni semejanza alguna. Yahweh Elohim no dejó este mandamiento abierto a interpretación personal. El término hebreo para imagen es pesel, que significa escultura, objeto tallado para reverencia. La prohibición incluye cualquier representación con propósito religioso no decorativo. La diferencia, vamos a ver si está acá. No está acá. Entonces, la diferencia entre arte y culto. La escritura no prohíbe el arte en sí. El tabernáculo, el Mishkan de Yahweh, donde estaban las tablas, tenía querubines bordados. Éxodo capítulo 26, versículo 1. Lo que está prohibido es usar imágenes como medio de devoción. Besarlas, encenderles velas, pedirles favores o darles procesiones en adoración, aunque se niegue verbalmente. El ejemplo de Israel, la serpiente de bronce. Aunque la serpiente fue ordenada por Yahweh en Números capítulo 21, versículo 8, el pueblo terminó adorándola. Por eso, Segunda de Reyes capítulo 18, versículo 4 dice que Ezequías la hizo pedazos. Esto demuestra una verdad espiritual profunda, incluso algo originalmente que fue apartado, kadosh, ordenado por Yahweh, puede convertirse en idolatría cuando el corazón se aparta. Entonces, por ejemplo, la vara de Aarón fue dada por Yahweh. Las personas pudieron haberla idolatrado y eso se convertiría entonces en idolatría, debería ser destruida. La canonización de santos, politeísmo disfrazado. Roma creó un sistema de intercesores que reemplaza las funciones de los antiguos dioses. Cada santo tiene su área de poder, su día festivo, su templo, su rito, su imagen específica. Esto es exactamente lo que hacían los romanos con Júpiter, Marte, Minerva, Venus, Apolo, Diana y otros. Paralelo directo entre los santos y los dioses paganos. María reemplazada por Venus, Istar, la diosa madre, la reina del cielo. San Pedro reemplaza a Júpiter, el padre de los dioses. Y también lo encuentras como Zeus en muchas esculturas. San Juan ocupa el lugar de Apolo, luz y revelación. San Cristóbal reemplaza a Hermes, el protector de los viajeros. Santa Bárbara toma el lugar de Artemisa, protectora contra rayos y tormentas. Esto no es casualidad, es sincretismo religioso.
¿Por qué esto es idolatría? La Torá enseña que Yahweh Elohim es uno y que no existe intermediario espiritual entre Elohim y los hombres fuera del Mashiach. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Elohim y un solo mediador, Yahshua HaMashiach. Cualquier otro mediador es una negación de la obra del Hijo. Reliquias, huesos y objetos milagrosos. Las reliquias, huesos, ropas, supuestos fragmentos de la cruz, espinas, sangre o telas milagrosas no tienen origen bíblico. Se trata de prácticas heredadas del paganismo. Fetichismo religioso en la antigüedad. En Egipto, Grecia, Roma se guardaban objetos supuestamente benditos por los dioses, amuletos, restos de héroes, piezas de templos, piedras sagradas. La iglesia medieval heredó este sistema casi por completo. El problema es que muchos de estos objetos se vendían, se compraban y se utilizaban como fuentes de poder espiritual, sustituyendo la fe en Yahweh Elohim Sabaoth. Manipulación espiritual y comercio religioso. En la Edad Media, el comercio de reliquias fue uno de los negocios más lucrativos de Roma. Se vendían los dientes de los apóstoles, la leche de María, huesos de Juan el Bautista, piedras del sepulcro, trozos de la cruz de verdadera. Si todos los fragmentos de la cruz verdadera se reunieran, formarían una montaña. Era un sistema de manipulación basado en la superstición, no en la fe bíblica. La escritura denuncia tajantemente todo intento de canalizar poder por objetos. Jeremías capítulo 17 versículo 5. Maldito el hombre que confía en los hombres y con mayor razón en objetos de muertos. El único mediador y el camino verdadero. La idolatría religiosa existe porque se ha olvidado que Yahshua es el único camino hacia el Padre. No hay atajos ni intermediarios adicionales. Juan capítulo 14 versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Ruach HaKodesh es suficiente. No se necesitan imágenes para sentir la presencia del Altísimo. El Ruach HaKodesh nos guía a toda verdad. Juan capítulo 16 versículo 13. Las imágenes confunden la fe, pero el Ruach, el Espíritu, la fortalece. La restauración del camino limpio, verdadero. El reino de Yahweh Elohim es espiritual, no visual ni ritualista. Cuanto más se conoce a Yahshua HaMashiach, menos necesidad hay de imágenes o intermediarios humanos. Las imágenes, reliquias y santos canonizados representan una continuación del paganismo antiguo, con apariencia cristiana, aunque se presenten como símbolos de fe. Su uso práctico muestra una dependencia espiritual que Yahweh Elohim aborrece. Cualquier objeto o figura que recibe veneración compite con la gloria del Altísimo. El reino de Elohim Yahweh no necesita ídolos, porque tiene un mediador perfecto, Yahshua HaMashiach. No depende de huesos, estatuas o figuras canonizadas, sino del poder viviente del Ruach HaKodesh. El pueblo de Yahweh Elohim está llamado a caminar en pureza, sin imágenes, sin superstición y sin intermediarios humanos, adorando en Ruach, en espíritu y en verdad. Sexto tema, séptimo tema. Séptimo tema, la Inquisición espiritual moderna y el llamado final a salir de Babilonia. A lo largo de la historia, Roma ha buscado dominar no solo territorios, sino también conciencias. La antigua Inquisición fue la manifestación visible de un sistema que perseguía, silenciaba y eliminaba todo pensamiento contrario a sus decretos. Sin embargo, aunque los métodos cambiaron, la intención sigue intacta. Hoy la persecución se esconde bajo discursos suaves de unidad, paz y tolerancia, pero empuja al mundo hacia un gobierno religioso global profetizado desde hace siglos. Este tema final sintetiza dos realidades inseparables. La maquinaria de control espiritual y el llamado urgente de Yahweh Elohim a salir de Babilonia antes del juicio final. Tenemos el tema 1 del fuego físico, el fuego psicológico. Entonces, la Inquisición espiritual moderna. El pasado que revela el corazón del sistema. Durante siglos, Roma ejecutó
inventó la Inquisición, un aparato institucionalizado de tortura espiritual y física. Millones murieron por crímenes tan simples como leer la escritura, poseer un rollo del Evangelio, negarse a besar imágenes o rechazar el bautismo obligatorio por la Iglesia Católica. La persecución no fue accidental, fue la demostración clara de un sistema cuyo objetivo era controlar la mente y la fe de las masas por medio del miedo y la desinformación y la fuerza. La Biblia era prohibida, solo el clero podía interpretarla. La fe criminalizada, desobedecer dogmas se convertía en sentencia. La tortura como corrección espiritual, un método para quebrar la conciencia humana. El espíritu detrás de la Inquisición no murió, simplemente cambió de estrategia. Del fuego físico al fuego psicológico. Entonces, hoy Roma ya no quema cuerpos, pero quema conciencias por medio del ecumenismo, el humanismo religioso y la presión global por una fraternidad universal, una fraternidad inclusive. El lenguaje es amable, pero el objetivo es el mismo: eliminar la verdad incómoda y absorber todas creencias dentro del único sistema mundial. El ecumenismo como la nueva herramienta, unir religiones bajo una autoridad moral, la fraternidad humana, un concepto que suena bíblico, pero elimina la obediencia a Yahweh, la diplomacia que esconde control, quien disienta es tildado de intolerante y enemigo de la paz. Apocalipsis capítulo 13 describe una bestia que recibe adoración de toda la tierra. Esta profecía ya no parece lejana. El mundo marcha hacia una centralización espiritual disfrazada de armonía. Entonces, el Papa Francisco, que ya murió a esta fecha, dijo que él estaba de acuerdo con la homosexualidad porque era una representación del amor. Y que si alguien estaba en contra de eso, él estaría en contra de esa persona. Y vaya que la misma Biblia está en contra de la inmoralidad sexual, está en contra de la sodomía. Aquí vemos claramente que la institución romana católica está en contra de la instrucción que ha dejado Yahweh Elohim Sabaoth. Tema 3. La manipulación de masas como arma profética. Entonces, el sistema moderno utiliza los medios masivos, la cultura y la religión suave para moldear pensamientos. La antigua Inquisición obligaba, la nueva Inquisición seduce. La moral universal sin Torá, un evangelio social sin obediencia. La imagen del Papa como líder moral del mundo, aceptado por ateos, musulmanes, cristianos y políticos. El control por consenso. No se persigue por fuerza, sino por la presión social global. Detrás del discurso de paz se esconde la misma intención ancestral: someter al mundo entero bajo una autoridad religiosa que no es la de Yahweh. Entonces, el llamado a salir de Babilonia, Babilonia espiritual, una identidad revelada en Apocalipsis. El sistema religioso romanizado encaja con la descripción de Babilonia, mezcla de paganismo, supresión de la verdad y control de masas. Apocalipsis capítulo 18 versículo 4 no es una invitación sino un mandamiento urgente: salid de ella, pueblo mío, salgan de Babilonia. Yahweh no desea que su pueblo participe de ese engaño ni reciba las plagas que vendrán sobre ese sistema corrupto. Corrupción doctrinal, la sustitución de la Torá por tradiciones humanas, idolatría institucional, culto a imágenes y mediadores falsos, engaño global, una red religiosa que pretende universalidad. Salir de Babilonia no es físico sino espiritual, romper con su influencia y con sus prácticas. Volver a Yahweh Elohim, el camino del remanente. El llamado de Yahweh es siempre el de regresar, Teshuvah, no a destruirse. La meta del Padre no es la muerte del pecador, sino su restauración, arrepentimiento verdadero, abandonar todo sistema de idolatría, volver a la Torá, a las instrucciones de Yahweh, a los mandamientos que no son de los judíos, son eternos. Seguir a Yahshua HaMashiach en su pureza original, en Kedushá, sin dogmas, sin paganismos, sin tradiciones añadidas. La guía del Ruach HaKodesh es esencial para discernir la verdad
en medio de tanta confusión religiosa. Por eso Babilonia es confusión. La salvación no está en instituciones, sino en el Cordero, en Yeshua. No es Roma, ni un papa, ni una imagen quien salva. La escritura es clara: volveos a mí y seréis salvos. Isaías capítulo 45, versículo 22. El único mediador es Yeshua HaMashiach. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 5. La salvación es personal, no depende de pertenecer a una iglesia. El Cordero como única esperanza, quien quita el pecado del mundo. El remanente final, el pueblo obediente, apartado y fiel a Yahweh. La Inquisición antigua mostró el rostro violento de un sistema que quiso reemplazar la autoridad de Yahweh. La nueva Inquisición revela su rostro seductor. Tanto el hierro como la miel buscan el mismo fin: someter la conciencia humana bajo una religión global que encaja con la profecía de Babilonia. Pero Yahweh Elohim, en su misericordia, hace sonar la última advertencia: salid de ella, pueblo mío. Este llamado final es un acto de amor. El que quiere restaurar, salvar y liberar. La única puerta de salida es Yeshua HaMashiach, el único maestro, el único mediador, el único camino hacia la vida eterna. Hemos terminado nuestro estudio, amados hermanos. Entonces, después de recorrer esos 7 temas importantes, queda evidente que el sistema romano, tanto en su origen como en su desarrollo doctrinal y hasta la actualidad, ha construido una estructura religiosa separada por completo de la fe hebrea que practicaron Yeshua HaMashiach, los Shaliachim, emisarios, mensajeros, que el pueblo del pacto. Roma impuso una autoridad humana sobre la autoridad de Yahweh, reemplazó la revelación del Ruach HaKodesh por jerarquías clericales, mezcló la verdad con paganismo y levantó un sistema que busca controlar la conciencia humana a través de tradiciones, imágenes, dogmas e instituciones que nunca fueron ordenadas por Yahweh Elohim Sabaoth, el Elohim de Israel. Cada capa de su historia revela la misma raíz: alterar los tiempos, introducir ídolos, elevar hombres por encima de la palabra y engañar a las naciones para apartarlas de la obediencia a la Torá. Sin embargo, así como la historia revela la corrupción del sistema, la escritura revela la esperanza y el camino de retorno. En cada tema comprendimos que Yahweh Elohim nunca dejó a su pueblo sin luz, desde la advertencia de no seguir costumbres paganas hasta el llamado profético de salir de Babilonia. El mensaje ha sido consistente: la verdad permanece intacta en la palabra, en los mandamientos eternos y en la obra perfecta de Yeshua HaMashiach, el único mediador entre Elohim y los hombres. La restauración espiritual no está en religiones universales, ni en líderes vestidos de santidad externa, sino en el volver al pacto, abrazar la Torá y escuchar la voz del Ruach HaKodesh que guía toda verdad. El remanente de Yahweh Elohim no es grande en número, pero sí fiel en obediencia. Finalmente, este estudio no se escribió para atacar personas, sino para desnudar un sistema y despertar a los que aman la verdad. Yahweh Elohim sigue diciendo: salid de ella, pueblo mío. Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. No es una invitación al miedo, sino a la libertad. No un mensaje de condenación, sino de misericordia. Quien escucha este llamado y decide alejarse de la confusión religiosa encuentra vida, paz y propósito. La salvación no está en Roma ni en sus instituciones humanas, está en Yeshua HaMashiach, en su palabra eterna y en su camino antiguo que Yahweh Elohim trazó desde el principio. Que este estudio impulse a cada lector a buscar a Yahweh Elohim en su corazón sincero, caminar en su luz y permanecer firmes hasta el fin. Versículos para memorizar. Entonces, Apocalipsis capítulo 18, versículo 4: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados ni recibáis sus plagas. Este versículo resume el propósito espiritual de todo el estudio. Yahweh Elohim está llamando a su pueblo a separarse de los sistemas religiosos contaminados, a dejar la mezcla, la idolatría y el engaño y a volver al camino puro del Mashiach. Memorizarlo recuerda al creyente que el verdadero discípulo no sigue tradiciones humanas, sino la voz del pastor verdadero. Lectura principal recomendada:
Jeremías capítulo 7, todo el capítulo habla del engaño religioso, del culto de la reina del cielo y de la falsa confianza en templos y rituales. Apocalipsis 17 y 18 describe a Babilonia espiritual y su influencia mundial, su caída final y el llamado urgente de Yahweh a su pueblo. Preguntas y respuestas. ¿Fundó Yeshua la Iglesia Católica Romana? Entonces, no. Yeshua fundó una Keilah, una asamblea, basada en la Torá y en la verdad revelada por el Ruach HaKodesh. Roma desarrolló un sistema religioso mezclado con paganismo siglos después. ¿Por qué es incorrecto llamar Santo Padre al Papa? Porque Yeshua mismo enseñó: uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Mateo capítulo 23, versículo 9. Usar ese título para un hombre es usurpar un nombre reservado solo para Yahweh Elohim Sabaoth. ¿De dónde provienen las imágenes, reliquias y santos canonizados? Provienen del sincretismo con dioses romanos, griegos y babilónicos. No son parte de la fe bíblica ni del camino del Mashiach. ¿Qué significa el llamado a salir de Babilonia? Significa apartarse de sistemas religiosos que mezclan la verdad con mentira, dejar prácticas no bíblicas y volver a la obediencia a Yahweh Elohim mediante su Torah y a su hijo Yeshua. Ejercicios prácticos: identificar tradiciones religiosas no bíblicas. ¿Cómo hacerlo? Hacer una lista de celebraciones, costumbres o doctrinas que practicas. Verificarlas a la luz de la escritura. Preguntar: ¿esto lo ordenó Yahweh o lo inventó el hombre? Este ejercicio revela mezcla oculta. Entonces, los carnavales, las fiestas patronales, etc. Orar pidiendo discernimiento espiritual. ¿Cómo hacerlo? Dedica 10 minutos diarios por una semana. Pide a Yahweh Elohim: muéstrame lo santo, lo kadosh y lo profano, lo verdadero de lo falso. Anota cualquier enseñanza que recibas. Ayuda a escuchar la voz del Ruach HaKodesh. Separarte de al menos una práctica no bíblica. ¿Cómo hacerlo? Escoge una tradición pagana como Navidad, Halloween, rosarios, imágenes, etc. Investiga su origen. Toma la decisión de abandonar esa práctica por obediencia, no por emoción. Ejercicio práctico de santificación, de apartarte, de ser un kadosh. Estudiar una fiesta de Yahweh y celebrarla por primera vez. ¿Cómo hacerlo? Elige una fiesta: Pesach, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot. Lee Levítico 23 y aprende su propósito. Haz una celebración sencilla: oración, lectura y reflexión. Esto conecta con el calendario divino y rompe con el calendario romano. ¿Tienes preguntas acerca de las fiestas de Yahweh? Coméntame en los comentarios. Pregúntame: hermano, necesito el estudio de las fiestas de Yahweh, por favor. Entonces se lo comparto. En las fiestas de Yahweh, ¿cuáles son? Hay uno que tiene las 7 fiestas en resumen y otros que están cada uno con su debido estudio separados. Vamos a terminar nuestro estudio con oración. Abacados, Yahweh nuestro Elohim, te damos toda Rabá. Muchas gracias por permitirnos estudiar tu palabra con humildad y temor reverente. Gracias por abrir nuestros ojos y nuestro entendimiento para discernir entre la verdad y el error, para reconocer tu enseñanza pura y apartarnos de doctrinas humanas que desvían el corazón. En este estudio aprendimos la importancia del arrepentimiento genuino, del nuevo nacimiento en Yeshua HaMashiach, de los frutos del Ruach HaKodesh, de permanecer en la verdad, de huir de las confusiones babilónicas, de caminar en obediencia y de mantener una fe firme y kadosh. Reconocemos que sin ti nada podemos hacer, que el Ruach HaKodesh es quien guía, convence y transforma, que tú eres el único maestro y Elohim verdadero. Abba Kadosh, en el nombre Kadosh de Yeshua HaMashiach, te pedimos que bendigas a cada uno de nuestros hermanos de la Keilah virtual Eliyahu Shalom. Bendice sus hogares con Shalom, con tu presencia, con tu luz y con entendimiento. Acompaña a sus familias, sus congregaciones y sus seres amados. Trae unidad, emuná, fe, un amor por la Torá. Declaramos que tu pan sobre sus mesas nunca faltará. Tu paz en cada habitación, tu shalom, tu gozo en sus corazones, que tu Ruach HaKodesh traiga sanidad física, mental y espiritual, restaurando sus fuerzas, renovando la mente y llenando cada vida con tu propósito eterno.
que ninguna arma forjada contra ellos pueda prosperar, porque tú eres su escudo y su defensa. Yahweh Elohim, pedimos que envíes a tus malajín, a tus ángeles protectores alrededor de cada hermano, que cuiden su entrada y su salida desde ahora y para siempre. Tu palabra dice: el Malak, el ángel de Yahweh Elohim, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y hoy creemos que nuestra Keilah guarda sus caminos, guarda tu palabra, guarda tu instrucción, y el ángel, el Malak de Yahweh Elohim, guarda a tus hijos. Amado Padre Yahweh Elohim Sabaoth, en el nombre Kadosh de Yeshua HaMashiach, tú nos sustentas con tu mano. La economía de tus hijos está en tus manos. Su salario diario. Sellamos esta oración en el nombre Kadosh de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amados hermanos, si este estudio ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a compartirlo, comentar tu aprendizaje y darle like para que más personas sean edificadas en la emuná. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte de nuevos estudios, reflexiones y enseñanzas. Juntos sigamos creciendo en la verdad de Yahweh Elohim Sabaoth y fortaleciendo nuestra relación con Él. Apóyanos con tu participación y difusión, porque cada semilla que siembras en la obra del Altísimo traerá su fruto a su debido tiempo. Yahweh Elohim te bendiga y te guarde. Yahweh Elohim haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh Elohim alce su rostro sobre ti y te dé shalom. Shalom, hermanos, que el eterno Yahweh Elohim les bendiga, les guarde y les dé shalom.